Bueno, esta es una paciente femenino de 35 años y ella acude porque ya tiene el antecedente familiar de su mamá con amiloidosis ATTR. Entonces es una paciente femenino de 35 años, ella es originaria y residente de Puente de Ixtla, que es en Morelos. Entonces, ahorita en este momento, si llega con ustedes una paciente así, ¿qué sería lo primero que hay que hacerle? Pues obviamente indagar los antecedentes familiares. Entonces, con ella aquí lo más importante, ella sabe que su abuelo paterno falleció a los, su abuelo materno falleció a los 77 años, pero desconoce la causa. Su abuela materna a los 55 años, aparentemente de cáncer cervicouterino, que vemos que fue bastante joven, y la mamá falleció a los 64 años, ella ya con diagnóstico de amiloidosis transtirretina hereditaria. Su papá tiene 74 años, tiene hipertensión y diabetes, y sus abuelos paternos se desconocen las causas de fallecimiento. Entonces, la mamá ya tiene la secuenciación del gen y tiene una mutación de glicina 47 alanina. Entonces, en esta paciente, ¿qué es lo que deberíamos de hacer ahora que ya sabemos que ella tiene ese antecedente? Entonces, tenemos que aquí el caso índice sintomático sería la madre de la paciente. Entonces, cuando se diagnosticó la madre, se debió haber dado información sobre el riesgo de afectación familiar que tiene la paciente, que sería el 50% de la descendencia de la familiar por cada embarazo. Entonces, en este caso, los familiares pues serían nuestra paciente, y deberíamos de pedirle el estudio genético si es mayor de edad. Obviamente hay que darle consejo genético previo y después de hacer el estudio genético. Entonces, si no fuera portadora, pues no es necesario hacer más evaluaciones, pero si es portadora de la mutación, hay que darle seguimiento para detectar los síntomas tempranos de la enfermedad, porque ella ahorita tiene 35 años apenas. Entonces, en base a esto que menciono aquí, debemos ofrecer el diagnóstico genético, de acuerdo a la penetrancia, si es que ya se conoce la penetrancia de la mutación, a la mutación que tenga el caso índice, a la edad de inicio de los síntomas del caso índice y la severidad de la enfermedad del caso índice. Aquí tenemos una tablita donde están algunas de las mutaciones más frecuentes y, por ejemplo, de la mutación de valina 30 metionina con inicio temprano, vemos que la penetrancia es hasta arriba del 90%, con una edad típica de inicio en menores de 40 años y una progresión rápida. Entonces, en base a esto es lo que tenemos que considerar para nosotros empezar a darle seguimiento a los pacientes. Pero en general, todos inician entre los 35 hasta los 55 años. ¿Sale? Entonces, ¿qué estudio solicitaríamos en este momento? O sea, ya sabemos que la paciente, sabemos que la paciente, su mamá, tuvo amiloidosis. Entonces, hasta ahorita no sabemos si la paciente ya tiene el diagnóstico de amiloidosis. Entonces, pues vamos a solicitar el estudio genético. Entonces, se hace el análisis genético con ella en el 2011 y vemos que también tiene la misma mutación que su mamá, es glicina 47 alanina. Entonces, ¿cuándo debemos de iniciar el seguimiento en esta paciente? No sé si alguien quiere comentar algo. O sea, ahorita tiene 35 años. Ajá. Ajá. 45. Ajá. Mãe faleceu apresentou a doença com que idade? Ella tenía 64 años cuando falleció. Quando faleceu? Ajá. A paciente é sintomática? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, bueno, en base, se hizo este artículo, es del 2018, entonces, primero debemos de establecer la edad probable de inicio de síntomas, que esta edad probable va a depender del genotipo de la mutación y de la historia familiar, o sea, cuándo el caso índice inició. Después tenemos que iniciar pues la monitorización anual y se tiene que hacer 10 años antes de la edad probable. Entonces, si estamos considerando que la mamá empezó, por ejemplo, a los 55, deberíamos empezar a monitorizar a nuestra paciente a los 45, ¿sale? Y, bueno, hay que incrementar la frecuencia de seguimiento en caso de genotipos asociados con progresión rápida, como en valina 30 metionina. Siempre hay que informar al paciente portador sobre los signos clínicos tempranos para que él pueda detectarlos.
Al momento del diagnóstico, la paciente solo refiere parestesias en ambas manos y en la exploración neurológica solo tiene hipoestesia en ambas manos. Tenemos ahorita la fuerza conservada y también los reflejos están normales y no hay ninguna otra cosa. En este momento, ¿solicitaríamos algún estudio? Eletromiografia. Okay. Investigar túnel do carpo. Exacto. ¿Qué más? ¿Alguien más? Entonces, ahorita voy a poner los estudios que se le realizaron, pero en el seguimiento de los portadores de la mutación ya dijimos que tiene que ser 10 años antes del inicio probable de la enfermedad en el caso índice y necesitamos de un equipo multidisciplinario. Necesitamos neurólogos, cardiólogos, genetista, gastroenterólogo, oftalmólogo, etc. Y entre los estudios que hay que solicitar, necesitamos hacer una evaluación neurológica, sobre todo sensitiva, motora también y de los reflejos. Se aconseja también en la prueba sensitiva cuantitativa, que es el QST, las velocidades de conducción, el heart rate breathing y la prueba de hipotensión y detectar si hay síndrome de túnel del carpo. También es necesario hacer cuestionarios de evaluación de síntomas gastrointestinales o de disfunción sexual, o sea, todo enfocado a neuropatía autonómica, hacer el índice de masa, el IMC, pero es el modificado, que ese tiene que ver con la albúmina, porque los pacientes con amiloidosis, la albúmina disminuye y ocasiona edema. También ver la función renal y el examen oftalmológico, y el screening cardíaco, que necesitamos hacer electrocardiograma, ecocardiograma y troponinas. Y en algunos casos, pues también podemos hacer la resonancia cardíaca o el gamagrama. Se realizó con la paciente velocidades de conducción nerviosa y se encontró que tenía neuropatía motora y sensitiva desmielinizante severa de nervio mediano bilateral. Además, se realizó respuesta simpática de la piel y encontraron neuropatía autonómica con compromiso simpático severo. Entonces tenemos una paciente de 35 años que tiene 35 años, que ya sabemos que es portadora de la mutación glicina 47-alanina y que además tiene datos de síndrome de túnel del carpo bilateral. Entonces, con estos datos debemos determinar si la paciente, si la seguimos considerando como portadora, porque entonces no daríamos tratamiento, o si la consideramos que ya tiene una enfermedad activa. Entonces, los criterios para establecer el inicio de la enfermedad sintomática podemos tomar cualquiera de estos tres. Uno puede ser que tenga un síntoma o signo objetivo y que sea definitivamente relacionado con la amiloidosis, y los signos y síntomas relacionados definitivamente con amiloidosis pueden ser neuropatía sensorimotora, neuropatía autonómica y alteración renal o ocular, que dentro de esos tenemos pues dolor espontáneo, pérdida de la sensibilidad, constipación que alterna con diarrea, síncope ortostático, pérdida de peso no intencional y ortopnea. También podemos hacer el diagnóstico con un síntoma probable relacionado con amiloidosis transtirretina hereditaria y un estudio anormal. Los síntomas probables pueden ser parestesia, síndrome de piernas inquietas, saciedad temprana, mareos, palpitaciones, diarrea episódica y edema en piernas. O podemos hacer el diagnóstico con un paciente que esté asintomático, pero tengamos 2 estudios anormales. Entonces, con nuestra paciente tenemos ya un síntoma que es objetivo y aparte tenemos 2 estudios anormales. Entonces, con eso ya podemos hacer definitivamente el diagnóstico de enfermedad sintomática.